La historia de Zaqueo es un relato inspirador del Nuevo Testamento, que muestra cómo un encuentro con Jesús puede transformar por completo una vida. Zaqueo, un jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó, era un hombre rico, pero muy despreciado por su comunidad. Sin embargo, su curiosidad y deseo de ver a Jesús lo llevaron a un acto inesperado: subirse a un árbol para poder observar al Maestro entre la multitud. Lo que siguió fue un encuentro que cambió su vida para siempre. En este video exploraremos la historia de Zaqueo, desde su esfuerzo por ver a Jesús hasta la sorprendente invitación de Jesús a su casa y la profunda transformación que ocurrió en su corazón. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la gracia y la misericordia de Jesús pueden tocar y cambiar cualquier vida, sin importar su pasado. La historia de Zaqueo se desarrolla en la ciudad de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, conocida por su riqueza y ubicación estratégica. En tiempos de Jesús, Jericó era un próspero centro comercial y agrícola, lo que la convertía en un lugar de tránsito importante para comerciantes y viajeros. Esta ciudad también estaba bajo la ocupación romana, y los recaudadores de impuestos, o publicanos, desempeñaban un papel crucial en la administración fiscal del imperio. En este contexto, Zaqueo se presenta como un personaje significativo. Era jefe de los publicanos en Jericó, una posición que le confería gran autoridad y riqueza, pero también le ganaba el desprecio de sus compatriotas. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano, recaudando impuestos de sus propios pueblos. Este trabajo a menudo implicaba prácticas corruptas y extorsivas, lo que hacía que los publicanos fueran vistos como traidores y pecadores por el resto de la comunidad judía. A pesar de su riqueza y su posición de poder, Zaqueo vivía una vida marcada por el aislamiento social. Su riqueza, acumulada en gran parte a través de prácticas injustas, no le proporcionaba el respeto ni la aceptación de su comunidad. Esta dualidad en su vida, siendo poderoso y despreciado al mismo tiempo, probablemente generaba en Zaqueo un vacío y una insatisfacción profunda. Su posición como jefe de los publicanos lo colocaba en el centro de las tensiones entre el pueblo judío y el gobierno romano, intensificando su aislamiento. La llegada de Jesús a Jericó no pasó desapercibida. Su fama como maestro y sanador se había extendido por toda la región, atrayendo a multitudes que querían escuchar sus enseñanzas y presenciar sus milagros. Para alguien como Zaqueo, la figura de Jesús representaba una esperanza y una oportunidad de cambio. Aunque no se menciona explícitamente, es posible que Zaqueo hubiera oído hablar de la compasión y el poder de Jesús para transformar vidas, lo que despertó en él un deseo intenso de ver a Jesús personalmente. Zaqueo, a pesar de su posición y riqueza, buscaba algo más profundo. La narrativa bíblica sugiere que su deseo de ver a Jesús no era solo curiosidad, sino una búsqueda espiritual y personal. La riqueza y el poder no habían llenado el vacío en su vida, y el desprecio de su comunidad lo había aislado aún más. La llegada de Jesús a Jericó ofrecía una posibilidad de redención y transformación que Zaqueo anhelaba en lo más profundo de su ser. La noticia de la llegada de Jesús a Jericó se extendió rápidamente por la ciudad. Jesús era conocido por sus enseñanzas, milagros y compasión hacia los marginados y pecadores. Su presencia atraía a multitudes que deseaban escuchar sus palabras y presenciar sus milagros. En este ambiente de expectativa, Zaqueo, aunque marginado y despreciado por su profesión, sintió una fuerte curiosidad y necesidad de ver a Jesús. Sin embargo, Zaqueo enfrentaba un problema significativo: su baja estatura. Debido a la gran multitud que se había congregado para ver a Jesús, Zaqueo no podía verlo. La multitud, en su entusiasmo y expectación, bloqueaba la vista de Zaqueo. Además, es posible que la multitud no estuviera dispuesta a hacerle espacio a alguien como Zaqueo, un jefe de los publicanos despreciado por su corrupción y asociación con los romanos. A pesar de estos obstáculos, Zaqueo no se desanimó. Determinado a ver a Jesús, corrió adelante del recorrido previsto de Jesús y subió a un árbol sicómoro. Este acto fue notable por varias razones.
En primer lugar, correr y trepar a un árbol era una conducta inusual y probablemente humillante para un hombre de su estatus. En segundo lugar, demostró la intensa determinación y el deseo de Zaqueo de encontrarse con Jesús. Zaqueo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ver a Jesús, sin importar el ridículo o la desaprobación pública. En Lucas 19:4 se narra: «Y corriendo delante, subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí». El sicómoro era un árbol común en Palestina, conocido por su tronco robusto y sus ramas bajas, lo que lo hacía ideal para trepar. En la historia de Zaqueo, el sicómoro simboliza un medio providencial para superar los obstáculos que impiden encontrarse con Jesús. También refleja la humildad y la disposición de Zaqueo a usar cualquier recurso disponible para alcanzar su objetivo. El acto de subir al sicómoro no solo era un intento físico de ver a Jesús, sino también una expresión del estado interior del corazón de Zaqueo. Su deseo de ver a Jesús refleja una búsqueda espiritual más profunda. A pesar de su riqueza y posición, Zaqueo sentía un vacío que sugiere una insatisfacción con su vida actual y una esperanza de encontrar algo más significativo en Jesús. La determinación de Zaqueo para ver a Jesús, a pesar de los obstáculos físicos y sociales, es un poderoso testimonio de su anhelo espiritual. Nos muestra que, cuando estamos realmente hambrientos de verdad y redención, no debemos dejar que nada nos detenga en nuestra búsqueda de Dios. La determinación de Zaqueo por ver a Jesús lo llevó a tomar una acción inusual y significativa. A pesar de ser un hombre de posición y riqueza, Zaqueo no dudó en correr y trepar a un sicómoro para poder ver a Jesús. Esta acción demuestra no solo su desesperación por ver a Jesús, sino también su humildad y disposición a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. A pesar de su estatura baja y de la multitud que lo rodeaba, Zaqueo encontró una manera de superar los obstáculos físicos y sociales. Cuando Jesús llegó al lugar donde Zaqueo estaba, miró hacia arriba y lo vio en el árbol. Jesús, con pleno conocimiento de quién era Zaqueo y su situación, le habló directamente, llamándolo por su nombre. Este reconocimiento personal fue significativo para Zaqueo, ya que le mostró que Jesús lo conocía y se interesaba por él personalmente. Jesús le dijo a Zaqueo que bajara del árbol rápidamente, pues tenía la intención de hospedarse en su casa ese mismo día. Esta invitación fue sorprendente y significativa, ya que indicaba la aceptación de Jesús hacia Zaqueo, a pesar de su reputación como pecador. En Lucas 19:5 se narra: «Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». La reacción de Zaqueo fue inmediata. Descendió del árbol apresuradamente y recibió a Jesús con gozo. Este encuentro transformador llenó a Zaqueo de alegría, sabiendo que Jesús lo había escogido a él, a pesar de su reputación y pecados. La disposición de Zaqueo a recibir a Jesús en su casa refleja su apertura y deseo de cambiar, así como su reconocimiento de la importancia de este momento en su vida. En Lucas 19:6 se narra: «Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso». La decisión de Jesús de hospedarse en la casa de Zaqueo no pasó desapercibida para la multitud. Al ver esto, muchos comenzaron a murmurar, criticando a Jesús por asociarse con un hombre pecador. La reacción de la multitud refleja los prejuicios y las actitudes de juicio que prevalecían en la sociedad de la época. Para ellos, Zaqueo no merecía la atención y aceptación de Jesús debido a su condición de recaudador de impuestos y su historial de corrupción. El encuentro de Zaqueo con Jesús es un poderoso testimonio de la gracia transformadora de Dios. La disposición de Zaqueo para humillarse y su apertura a recibir a Jesús en su vida son ejemplos de la fe y el arrepentimiento genuino. La respuesta de Jesús al llamarlo por su nombre y ofrecerle su amistad demuestra que nadie está fuera del alcance del amor y la redención de Dios. Este encuentro también desafía a los creyentes a no juzgar a los demás por su pasado.
sino a verlos como Jesús los ve, con potencial para la redención y el cambio. El momento en que Jesús se invita a sí mismo a la casa de Zaqueo es un punto crucial en la narrativa. Esta acción subraya el enfoque intencional y personal de Jesús hacia aquellos que la sociedad considera indignos. Al dirigirse a Zaqueo y decirle que necesitaba hospedarse en su casa, Jesús no solo reconoció la existencia y la dignidad de Zaqueo, sino que también mostró una disposición a asociarse con él, a pesar de su mala reputación. La reacción de la multitud ante la decisión de Jesús de hospedarse con Zaqueo fue de murmuración y crítica. Para los observadores, el hecho de que Jesús eligiera quedarse con un hombre considerado un traidor y pecador era incomprensible y escandaloso. La multitud expresó su descontento y desaprobación, revelando sus prejuicios y su falta de comprensión sobre la misión de Jesús. En Lucas 19:7 se narra: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La decisión de Jesús de asociarse con Zaqueo desafió las normas sociales y religiosas de la época. Los publicanos eran despreciados por colaborar con los romanos y por sus prácticas corruptas. Sin embargo, Jesús mostró que su misión era buscar y salvar a los perdidos, sin importar su posición social o moral. Este acto de Jesús enfatiza la naturaleza inclusiva del amor y la gracia de Dios, que se extiende a todos los individuos, independientemente de su pasado o su reputación. La reacción de Zaqueo a la invitación de Jesús fue de inmediato gozo y aceptación. Zaqueo descendió rápidamente del árbol y recibió a Jesús en su casa con alegría. Este acto de hospitalidad reflejaba no solo su disposición a acoger a Jesús físicamente, sino también su apertura a recibir la transformación espiritual que Jesús traía consigo. El gozo de Zaqueo simboliza la esperanza y el cambio que la presencia de Jesús puede traer a una vida marginada y llena de pecado. Después de recibir a Jesús con gozo, Zaqueo mostró una hospitalidad generosa y sincera. La llegada de Jesús a su casa marcó un punto de inflexión en la vida de Zaqueo. Esta hospitalidad no solo era una respuesta a la presencia de Jesús, sino también una señal de la transformación que estaba ocurriendo en su corazón. La disposición de Zaqueo a abrir su hogar y su vida a Jesús simboliza su apertura a la gracia y el perdón divinos. En presencia de Jesús, Zaqueo se levantó e hizo una declaración pública de arrepentimiento y compromiso. Reconoció sus pecados y prometió hacer restitución por sus acciones. Zaqueo declaró que daría la mitad de sus bienes a los pobres y que devolvería cuadruplicado a aquellos a quienes había defraudado. Esta promesa de restitución no solo mostraba su arrepentimiento sincero, sino también su deseo de enmendar sus errores y vivir una vida justa. En Lucas 19:8 se narra: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». El arrepentimiento de Zaqueo fue genuino y profundo. Su decisión de dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadruplicado lo que había defraudado era una muestra tangible de su cambio de corazón. En la ley mosaica, la restitución era una parte crucial del arrepentimiento y la justicia. Al prometer devolver cuadruplicado, Zaqueo estaba yendo más allá de lo que la ley requería, demostrando su deseo de reparar completamente el daño causado y restaurar las relaciones rotas. En Éxodo 22:1 se narra: «Si alguno hurta buey o oveja, y lo degüella o vende, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas». La transformación de Zaqueo no fue solo un cambio en sus acciones externas, sino también un cambio profundo en su espíritu y corazón. Al encontrarse con Jesús, Zaqueo experimentó un cambio radical en su perspectiva de la vida y sus valores. La riqueza y el poder que antes valoraba perdieron su importancia en comparación con la gracia y el perdón que encontró en Jesús. Su deseo de hacer el bien y rectificar sus errores reflejaba una verdadera conversión espiritual. La conversión de Zaqueo tuvo un impacto significativo tanto en su vida personal como en la comunidad. Su decisión de devolver lo defraudado y de ayudar a los pobres
no solo mostró su transformación personal, sino que también tuvo un efecto positivo en aquellos a quienes había perjudicado. La comunidad pudo ver el poder transformador de la gracia de Dios a través del cambio en Zaqueo, lo que sirvió como un testimonio vivo del amor y la misericordia de Dios. La declaración pública de arrepentimiento y restitución de Zaqueo no pasó desapercibida para Jesús. En respuesta a este acto de arrepentimiento genuino, Jesús proclamó que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Esta declaración es significativa porque marca el cambio fundamental en la vida de Zaqueo, no solo a nivel personal, sino también en su relación con Dios. Jesús afirmó que Zaqueo, a pesar de su pasado, ahora era partícipe de la salvación y del reino de Dios. Jesús no solo proclamó la salvación en la casa de Zaqueo, sino que también lo reconoció como un verdadero hijo de Abraham. Este reconocimiento era importante porque los judíos consideraban a Abraham su padre espiritual y biológico, y ser un hijo de Abraham significaba ser parte del pueblo de Dios. Al declarar a Zaqueo hijo de Abraham, Jesús estaba restaurando su identidad y dignidad, reafirmando que, a pesar de sus errores pasados, Zaqueo era parte del pueblo elegido de Dios. En Lucas 19:9 se narra: Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». En su declaración, Jesús también afirmó su misión fundamental: buscar y salvar a los perdidos. Este propósito central del ministerio de Jesús se vio claramente en su interacción con Zaqueo. A pesar de ser un pecador y un marginado, Zaqueo fue objeto del amor redentor y la gracia de Jesús. Esta declaración subraya que la salvación no está reservada para unos pocos selectos, sino que está disponible para todos, especialmente para aquellos que la sociedad ha rechazado. La proclamación de salvación de Jesús tuvo un impacto transformador en la vida de Zaqueo. Su declaración pública de arrepentimiento y su compromiso con la justicia y la restitución no solo mostraron su cambio de corazón, sino que también indicaron un nuevo comienzo. La salvación que Zaqueo recibió no era solo espiritual, sino también práctica, afectando todas las áreas de su vida. La gracia de Dios lo llevó a vivir de manera justa y generosa, impactando a aquellos a su alrededor. La respuesta de Jesús a Zaqueo nos enseña sobre la naturaleza inclusiva y transformadora de la gracia de Dios. Jesús no se enfocó en el pasado de Zaqueo, sino en su disposición a arrepentirse y cambiar. La salvación proclamada en la casa de Zaqueo es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance del amor y la redención de Dios. Además, el reconocimiento de Zaqueo como hijo de Abraham reafirma que la identidad y el valor de una persona no están definidos por sus errores, sino por su relación con Dios. La noticia de la transformación de Zaqueo se habría difundido rápidamente entre los habitantes de Jericó. Su testimonio de arrepentimiento y su compromiso de corregir sus errores habrían inspirado a otros a considerar su propia vida y relación con Dios. El ejemplo de Zaqueo demostró que nadie está más allá del alcance del perdón y la redención de Dios, y que un verdadero encuentro con Jesús puede cambiar incluso al más endurecido de los corazones. En 2 Corintios 5:17 se narra: «Así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas». Con el tiempo, la percepción de Zaqueo en la comunidad probablemente cambió. De ser visto como un pecador y traidor, Zaqueo empezó a ser reconocido como un ejemplo de la gracia transformadora de Dios. Su vida renovada y sus acciones justas pudieron haber restaurado su relación con sus vecinos y haber fomentado una mayor unidad y comprensión en la comunidad. La historia de Zaqueo muestra cómo un verdadero arrepentimiento y una transformación de vida pueden tener un efecto en una comunidad. Cuando alguien experimenta el perdón y la gracia de Dios, su testimonio puede inspirar a otros a buscar lo mismo. La restauración de Zaqueo con su comunidad también destaca la importancia de la justicia y la restitución en el proceso de reconciliación y sanación. Después de su encuentro transformador con Jesús, Zaqueo no solo experimentó una renovación espiritual,
sino que también se convirtió en un ejemplo vivo de la gracia redentora de Dios. Su vida, que antes estaba marcada por la avaricia y el engaño, ahora reflejaba justicia, generosidad y una nueva identidad en Cristo. Esta transformación profunda y visible tuvo un impacto duradero en su vida personal y en su relación con los demás. La declaración de Jesús de que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo es un mensaje poderoso sobre la inclusión y la redención. Jesús afirmó que Zaqueo, aunque despreciado por la sociedad, también era un hijo de Abraham y parte del pueblo de Dios. Esto subraya la misión de Jesús de buscar y salvar a los perdidos, independientemente de su pasado o su posición social. En Lucas 19:10 se narra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El cambio en la vida de Zaqueo sirvió como un testimonio continuo para la comunidad de Jericó. Su compromiso con la justicia y la restitución, así como su generosidad hacia los pobres, habrían sido evidentes para todos los que lo conocían. Esta transformación no solo benefició a aquellos a quienes había defraudado, sino que también elevó el estándar moral y espiritual de la comunidad. La historia de Zaqueo se convirtió en un recordatorio constante de la capacidad de Jesús para cambiar vidas y redimir lo que parecía perdido. En Mateo 5:16 se narra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Zaqueo superó obstáculos significativos para ver a Jesús. De la misma manera, debemos buscar a Jesús con un corazón decidido y no permitir que las barreras nos impidan acercarnos a Él. El arrepentimiento de Zaqueo fue acompañado por acciones concretas de restitución. Nuestro arrepentimiento también debe reflejarse en un cambio de comportamiento y en esfuerzos para corregir nuestros errores. La generosidad de Zaqueo hacia los pobres y su compromiso de devolver lo que había tomado injustamente nos enseñan la importancia de vivir una vida justa y generosa, especialmente después de experimentar la gracia de Dios. La vida transformada de Zaqueo se convirtió en un testimonio poderoso para los demás. Nuestro propio testimonio de cambio y renovación puede inspirar a otros a buscar a Dios y experimentar su amor redentor. La historia de Zaqueo, narrada en Lucas 19:1-10, es un poderoso ejemplo de la gracia transformadora de Dios y de cómo un encuentro genuino con Jesús puede cambiar radicalmente nuestras vidas. A partir de esta historia, podemos extraer varias lecciones prácticas que podemos aplicar en nuestra vida diaria como cristianos. Zaqueo, a pesar de su baja estatura y del desprecio de la multitud, hizo todo lo posible para ver a Jesús. Su determinación lo llevó a trepar a un árbol para asegurarse de no perderse la oportunidad de encontrarse con Él. Debemos buscar a Jesús con la misma determinación y pasión. No permitamos que los obstáculos, ya sean físicos, sociales o emocionales, nos impidan acercarnos a Él. Podemos practicar esto a través de una vida de oración constante, lectura bíblica y participación en la comunidad de fe. Zaqueo no solo buscó ver a Jesús, sino que también mostró un profundo arrepentimiento y humildad al comprometerse a devolver lo que había tomado injustamente y a dar la mitad de sus bienes a los pobres. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de comportamiento y una disposición a corregir nuestros errores. Evaluemos nuestras vidas y pidamos perdón por nuestras transgresiones, buscando hacer restitución y vivir de manera justa y generosa. Cuando Jesús se dirigió a Zaqueo, Él lo recibió en su casa con gozo. Este acto reflejaba su apertura a la transformación y a la relación con Jesús. Abramos nuestros corazones y nuestras vidas a Jesús con alegría, permitiendo que su presencia transforme nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Podemos hacerlo dedicando tiempo para estar con Él en oración y meditación, y permitiendo que su amor y enseñanza guíen nuestras decisiones diarias. La multitud murmuraba al ver a Jesús asociarse con un hombre pecador como Zaqueo. Sin embargo, Jesús miró más allá de su pasado y vio su potencial para la redención. No debemos juzgar a los demás por su pasado o por sus errores. En lugar de eso,
debemos ver a cada persona como una creación de Dios con potencial para el cambio y la redención. Practiquemos la compasión y el amor hacia todos, especialmente hacia aquellos que la sociedad puede haber marginado. La transformación de Zaqueo no fue solo interna, sino también visible a través de sus acciones. Su compromiso de dar a los pobres y de hacer restitución era una manifestación tangible de su nueva vida en Cristo. Nuestra fe debe ser evidente en nuestras acciones diarias. Busquemos oportunidades para servir a los demás, para ser generosos con nuestros recursos y para vivir de manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Participemos activamente en nuestra comunidad, ayudando a aquellos en necesidad y siendo un ejemplo de vida transformada por Cristo. La historia de Zaqueo nos enseña que un encuentro con Jesús puede cambiar nuestra vida de manera profunda y significativa. Nos llama a buscar a Jesús con determinación, a arrepentirnos genuinamente, a recibirlo con gozo, a no juzgar a los demás y a vivir una vida transformada. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos experimentar la gracia redentora de Dios y ser testigos de su amor transformador para aquellos que nos rodean. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.